Hola, hola, muy buenos días a todos los que se conectan esta mañana, un tiempo más de tiempos de intimidad con el Señor. Bienvenidos a este espacio maravilloso que Dios ha creado para que cada uno de nosotros nos conectemos, estemos en comunidad, compartiendo con el Señor, compartiendo sus grandezas, sus maravillas, compartiendo tiempos especiales. De verdad que es un espacio que amamos, un espacio que disfrutamos en la presencia del Señor, y esperamos que cada uno de ustedes también disfrute de este espacio, de este tiempo especial. Yo le pido al Señor, Dios Todopoderoso, que se presente en esta mañana, en este día, en cada uno de ustedes, en cada uno de los que se conecta a esta hora, en cada uno de los que se va a conectar en la retransmisión. Yo le pido al Señor que hable a sus corazones, a sus vidas, que ministre, que les dé palabra fresca, palabra de vida, que conteste sus peticiones, sus ruegos, sus necesidades, cada una de las cosas que tú le estás pidiendo al Señor, que el Señor se manifieste poderosamente en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Ok, mis amados, entonces comenzamos el tema de hoy. ¿Cómo Dios te ve? Vamos a ver cómo Dios te ve. Y para esto vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Quiero que te vayas identificando con cada una de estas lecturas y vayas discerniendo lo que el Señor quiere de ti, lo que el Señor quiere mostrar de tu vida, y Él te quiere mostrar cómo es que Él te está viendo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar 1 Corintios 1, versículo 26 al 30. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y quiero leerla en la Nueva Versión Internacional, que me gusta mucho. Dice así la palabra: Fíjense, hermanos, en los que Dios ha llamado entre ustedes. Pocos son sabios, poderosos o nobles, según los criterios humanos, ¿sí? Según los criterios humanos. Deliberadamente, Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, para destronar a los que el mundo considera grandes, de modo que nadie pueda jactarse de sí en la presencia del Señor. Por Dios es por quien ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Es una palabra poderosa. Versículo 31. A fin de cuentas, como dicen las Escrituras, el que quiera sentirse orgulloso, que se enorgullezca de lo que el Señor ha hecho. Es decir, todas aquellas personas que para el mundo son personalidades, son famosos, son eminencias y que las estiman de mucho valor, para Dios no son sabios ni poderosos. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra. Porque Dios no mira lo que el mundo mira. Eso es lo importante que hoy vamos a ver. Dios no mira lo que el mundo mira, porque lo que Dios mira es el corazón. Diga conmigo, lo que Dios mira es el corazón. Mira, puede ser el presidente de una nación, puede haber estudiado múltiples carreras, puede haber hecho muchas especializaciones, puede tener los mejores cargos que puedan haber, puede haberle dado la vuelta al mundo, ¿sí?
puede haber ganado todos los premios Nobel, los premios Oscar, los premios Globo de la Academia, bueno, en fin, todos los premios de Hollywood, y al mismo tiempo quedar avergonzados delante de la presencia del Señor, ¿sí? O sea, muchos de ellos no le pueden decir a Dios, usted no sabe quién soy yo, como muchas personalidades dicen, ¿sí? Porque el Señor le puede responder como le respondió a las vírgenes que no tenían aceite. No sé si ustedes se acuerdan la historia allí de las vírgenes cuando querían entrar a las bodas con el Señor. Recuerdan que el Señor les dijo, alejaos de mí porque no os conozco. Asimismo, el Señor le puede contestar a una personalidad de estas, porque lo que Dios mira no es eso, no es su experiencia, no es su profesión, no es lo que haya alcanzado, no es lo que la persona sea reconocida. Lo que Dios mira es lo que está allí adentro, lo que representa para el Señor. Los que realmente son grandes para Dios son aquellos que, como dice aquí el versículo 30, Dios ha llenado de sabiduría, los que han sido santificados en su presencia y por tanto son justificados, ¿sí? Dice allí la palabra, aquellos que han alcanzado la redención, es decir, han alcanzado salvación. Son aquellos que Dios conoce en su presencia, en su intimidad, aquellos que han sido procesados por el Señor. Esos sí son grandes para Dios. Mira, el Señor dice en el versículo 28, ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, dice así el versículo, para destronar a los que el mundo considera grandes, ¿sí? A lo vil y menospreciado escogió Dios, dice la palabra, para avergonzar a los que se consideran grandes. Porque lo que Dios mira, recuerde, no es lo que el hombre mira. Dios mira ¿qué? El corazón. Muy bien, Dios mira el corazón. Entonces, yo quiero darles dos ejemplos bíblicos de lo que Dios mira, dos personajes. Vamos a comenzar con el primero, que está en Primera de Samuel, capítulo 8. Y les doy como el contexto para que se nos alarga mucho y no quiero pues quedar corta de tiempo. En 1 Samuel 8 habla que el pueblo de Israel quería tener un rey, ¿sí? Así como las otras naciones aledañas tenían rey, ellos también querían tener un rey, pero no se habían dado cuenta que el rey de ellos, el que los gobernaba, era Dios, ¿sí? Pero entonces al Dios escuchar su petición, ¿qué dijo Dios? Dijo, voy a darles el deseo que ustedes tienen de que escojan un rey, ¿sí? En contra, pues más o menos como es la voluntad de Dios, porque Dios les dio como su voluntad permisiva, digo yo. Les dijo, bueno, pues si ustedes quieren, pues escojan entonces un rey, ¿sí? Yo les voy a ungir ese rey que ustedes escojan, escójanlo y pues miramos a ver. Entonces, Dios les dio el rey de su elección llamado Saúl. El pueblo lo escogió por su apariencia, ¿sí? Porque dice la palabra que era más alto que los demás, que sobresalía sobre todos ellos, que era un hombre aparentemente fuerte, ¿sí? Entonces, lo que el hombre mira, ¿qué es? La apariencia, ¿sí? Pero ellos no miraron el corazón y escogieron a Saúl. Entonces, Saúl comenzó a reinar sobre ellos, pero Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, que eso era lo importante para que reinara sobre Israel. Así que era difícil que el Espíritu de Dios permaneciera en él. Se necesitaba que el Espíritu Santo gobernara sobre él, o sea, que estuviera sobre él, pero era muy difícil porque era un hombre que no obedecía, no escuchaba a Dios. Entonces, por ejemplo, yo digo, una autoridad, un presidente, o sea, dirigido por Dios es una cosa maravillosa porque tiene poder, tiene autoridad, tiene la unción, tiene el respaldo de Dios y entonces eso transforma una nación. Por ejemplo, yo admiro mucho
al presidente Nayib Bukele, el de El Salvador, porque la gestión que él hace y esa sujeción que tiene a Dios es realmente maravillosa. O sea, yo veo muchos videos de él, de su gestión, de todo lo que hace, y él siempre menciona a Dios, él depende de Dios, él se deja gobernar por Dios para gobernar esa nación. Entonces yo digo, una persona dirigida por Dios es wow, o sea, cambia, transforma cualquier lugar, cualquier vida. Y eso hubiera sido si Saúl se hubiera sujetado a Dios, pero él no lo hizo, él quería hacer su voluntad. Entonces Saúl comienza a reinar y desobedece la voz de Dios una y otra vez, una y otra vez. Entonces llega el momento que Dios lo destituye de su cargo. O sea, Dios se cansó y dijo, no más. Quiero ponerles aquí en la palabra. Primera de Samuel 15, 26. Dice la palabra, no voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te rechaza como rey de Israel. ¿Sí? Entonces, con esta decisión el pueblo lloró, se entristeció, bueno, fue duro porque como ellos fueron los que lo nombraron. Entonces el Señor les dice, les voy a colocar otro rey, pero ese que les voy a colocar sí va a ser conforme a mi corazón, ¿sí? Y dice aquí la palabra que les muestro, primera de Samuel 16, versículo 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque recuerden que estaban llorando, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Luego dice el versículo 7, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Mira lo que les vengo diciendo todo el tiempo, mira este versículo. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Jehová mira qué? El corazón. Ok, entonces, aquí el Señor llama al sacerdote, a Samuel, que era también profeta, y le dice, ve donde Isaí, que tiene allí 8 hijos, ¿cierto? Uno de estos hijos voy a nombrarlo rey. Entonces visítalo, entrevístalos y yo te voy a indicar cuál de ellos es el que vamos a ungir como rey. Entonces allí él se fue donde Isaí y entonces que dice que fueron pasando uno por uno. Iban pasando del mayor al menor. Algo importante es que en ese tiempo era costumbre que el menor era como el más postergado, o sea, el que tenía las labores pastoriles eran los menores, ¿sí? Entonces, ya habían pasado como entrevista, ¿cierto? Todos los grandes, los mayores, y entonces el Señor le iba diciendo, este no es, y pasaba el otro. No, este tampoco es, y así habían pasado 7. Y luego dice aquí, la palabra en 1 Samuel 16:11, aquí se las coloco, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Maravilloso. Entonces, David era el menor, ¿sí? El menos popular, el que siempre andaba en el campo pastoreando las ovejas, pero algo importante es que la humildad de David era muy grande,
O sea, él era humilde, era diligente, era obediente y amaba a Dios. Entonces, esto era lo que el Señor estaba buscando, ¿sí? Y lo nombró nada menos y nada más que Rey de Israel. O sea, este pastorcito de ovejas, insignificante para muchos, porque esto es lo que la gente ve, para Dios era el más grande y fue el Rey de Israel en ese momento. Miremos aquí la palabra en Hechos 13. Dice la palabra: después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. O sea, Dios sabía que era el hombre que iba a hacer la voluntad perfecta de Dios. Y es que yo sí digo algo, o sea, uno que viene aprendiendo todo esto que es el sometimiento, todo esto que es la diligencia con Dios, la obediencia, uno se da cuenta en la formación de las personas quién tiene un corazón humilde, digámoslo así, un corazón sencillo, quién es una persona que uno le dice haz esto y la persona lo hace sin problema. Hay personas que les cuesta como someterse, les cuesta digamos cumplir unas indicaciones al pie de la letra, sino es como tal vez la persona quiere, es a su manera, es cuando quiere, y esos son corazones que tienen que ser formados. Yo digo, ser formados en la presencia de Dios hasta que eso se vaya como puliendo, se vaya como limando, se vaya como digamos la persona, su carácter se va afinando en la presencia del Señor. Entonces la persona se vuelve más sometida, más sencilla de corazón, más si tengo que hacer esto lo hago. Es una formación integral la que Dios hace en su presencia, y tan bonito que es trabajar con personas así, con personas que se les siente un corazón de verdad sincero, un corazón que no busca lo suyo, sino busca agradar al Señor. Y yo pienso que esto lo vio el Señor en David, es que se notaba. Una persona, un muchacho joven, con digamos una humildad, una sencillez, un deseo de aprender, un deseo de obedecer, un amor hacia Dios, sin quejas, o sea, un corazón bonito. Eso era lo único que Dios necesitaba, no necesitaba nada más para dirigir a su pueblo. Por eso cada uno de nosotros debemos revisar nuestro corazón delante del Señor. O sea, ¿cómo está mi corazón? Piensa por un minuto allí, ¿cómo está mi corazón delante del Señor? Yo sí soy aquella persona que Dios usaría, aquella persona que me dejo guiar, aquella persona que escucho, que no me quejo, que hago lo que Dios me dice, que tiene esa sencillez para aprender, que sabe que no se las sabe todas, pero que tiene todo enfrente para aprender, que tiene, digamos, el ánimo de aprender, que quiere hacerlo, que eso es lo que Dios ve. O sea, Dios no quiere personas perfectas, porque personas perfectas no hay. De hecho, aquí vemos a David, que si tú lees toda la historia de David, te das cuenta que David pecó en varias oportunidades de su vida, ¿sí? David adulteró, David mató, ¿sí? Pero David reconoció siempre su pecado y su estado de arrepentimiento, si tú lees la palabra, su estado de arrepentimiento era máximo. Él se afligía cuando le fallaba al Señor, y esto sencillamente mostraba su corazón. Una cosa de David que me gusta mucho es que sabía escuchar la voz de Dios para tomar cualquier decisión, que eso lo tenemos que hacer todos nosotros todo el tiempo. O sea, David escuchaba al Señor
pedía orientación, decía: Señor, hago esto, voy a la guerra, ¿con quién voy? ¿Qué hago? ¿Me enfrento hoy, mañana? O sea, él era sometido y quería obedecer al Señor y escuchaba la voz del Señor para actuar. Esto era lo que Dios quería, esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que escuchemos la voz del Señor, que tú tomes una decisión siempre dirigida por Él, que no la tomes en tus fuerzas, que no le pidas consejo a tu amigo, que no le pidas consejo a otras personas afuera, que no mires la experiencia de los demás, que tú mires a Dios, que escuches a Dios, que te sometas a Él, que busques la orientación en la palabra, que cada día le preguntes las cosas. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Esto te parece bien? ¿Esto lo hago porque tú lo quieres? Así mismo lo voy a hacer, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. Ahora, David confiaba en Dios. David dependía de Dios. David era un hombre que dedicaba horas enteras adorando a nuestro Creador. Qué maravilloso. O sea, un hombre de guerra, un hombre que se enfrentaba a leones, a gigantes, como ustedes han escuchado en la palabra, pero asimismo tenía los mejores tiempos para el Señor, para arrodillarse en su presencia, para cantarle, para tocar esa arpa que tocaba allí y adorar al Señor. O sea, eso es un corazón lindo, es un corazón que a Dios le agrada, es un corazón que Dios quiere ver en sus hijos. Y algo importantísimo era que David destruía los lugares altos de otros dioses. O sea, David construía altares de adoración para nuestro Dios y destruía lo que no era de Dios. O sea, él era un hombre celoso, completamente celoso con las cosas de Dios. Entonces, él quiso siempre buscar los lugares de adoración para el Señor y construirlos. Y fíjense que luego su hijo construyó el templo y bueno, él siempre como que trabajó por eso, por darle el mejor lugar a las cosas de Dios. Y todas estas cosas las pudo ver Dios en su corazón cuando lo decidió ungir como rey. Esto es una historia maravillosa. Esa es la primera. Ahora les voy a contar la segunda. Bueno, mis amados, vamos rápido para alcanzar a terminar este tema porque no quiero que me haga falta nada. Entonces, el siguiente personaje es José. José, el hijo de Jacob. Dice la palabra en Génesis 37, versículo 2. José, el hijo de Jacob, tenía 17 años. Su trabajo consistía en apacentar los rebaños de su padre, en compañía de los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de Jacob. Pero José le informaba a su padre de la mala conducta de ellos. O sea, José, la historia se parece un poco a la de David, ¿sí? Era el menor de los hijos, era una persona muy honesta, una persona muy pegada a su papá, humilde, una persona que veía las cosas de Dios con agrado, digamos, que amaba las cosas de Dios y que veía a los demás cuando hacían las cosas mal, y por eso dice aquí en la última parte que le informaba a su padre de la mala conducta de aquellas personas, ¿sí? Porque él era una persona recta, una persona justa, una persona honesta. Y cuando una persona es así, pues se da cuenta la maldad, ¿cierto? Si yo veo que alguien hace algo malo, pues yo sé que está mal porque yo, para mí, considero que eso no lo hago yo, que no lo debo hacer. Entonces, el papá, Jacob, conocía a todos sus hijos y yo creo que veía la diferencia del uno con el otro. Por más que los amara a todos, veía que tal vez había más honestidad en uno que en otro, ¿cierto? Entonces por eso mandaba a José a que vigilara. Y en una de estas le dijo a José: yo necesito que vayas y vayas donde están tus hermanos y los vigiles a ver qué están haciendo, qué está pasando, porque ellos se habían ido con el rebaño a apacentarlo a otro lugar. Y mandó un día de esos a José y le dijo: ve y vigila a tus hermanos.
Aquí se los coloco. Dice Génesis 37:14. Pocos días después Israel llamó a José y le dijo: tus hermanos están en Siquén apacentando el ganado. Anda a ver cómo están ellos y el ganado y vuelve a avisarme. Muy bien, respondió José. Bueno, aquí cabe resaltar que los hermanos de José no compartían con José las mismas cosas porque pues sabían que era distinto, que no compartía las mismas costumbres de ellos, entonces como que lo rechazaba, ¿cierto? Pues eso nos muestra la palabra. Entonces cuando llega José a buscarlos, a ver qué es lo que estaban haciendo para darle razón a su padre, ellos se dan cuenta que estaba ahí y empezaron a tratarlo mal, digamos, se vinieron en contra de él y ya al punto que llega un momento que quisieron matarlo, ¿sí? Dijeron, pues matémoslo. O sea, ellos se dieron cuenta que José era distinto también porque Dios le había dado el don de interpretar sueños, de soñar y de interpretar sueños más adelante. Y ellos vieron que había algo especial. Ustedes recuerdan que él tuvo un sueño que los hermanos, digamos, le daban reverencia a él, el sueño de las espigas. Y entonces ellos decían, pero ¿cómo así que le vamos a dar reverencia a nuestro hermano? Entonces se llenaron de envidia, celos y bueno, muchas cosas allí contra él. Pero es que mira, cuando una persona está con Dios y hace las cosas bien, empieza a despertar sus sentidos espirituales. Y José fueron despiertos de esos sentidos espirituales, o sea, digamos que el Señor abrió esos sentidos porque ella tenía sueños y otro sueño y tenía otro sueño y entonces él empezó como a interpretarlos también, a entenderlos. Y los hermanos se dieron cuenta de esto y entonces lo rechazaron. Entonces por eso llega el momento en que quisieron matarlo. Entonces todos ellos se unieron y dijeron, no, pues matémoslo. Pero finalmente uno de ellos dijo, no, pues no lo matemos, más bien vendámoslo. O sea, cosa que nos vamos a deshacer de él como sea. Entonces pasaron, dice que unos comerciantes, y lo vendieron a estos comerciantes. Luego fue vendido a Potifar, que era el capitán de Faraón. Y bueno, pasó muchos momentos muy, muy, muy difíciles José. Además de ser separado de su padre, el cual amaba mucho, ¿no? Era el consentido de su padre. Entonces, José vivió momentos muy difíciles, ¿sí? Pero en medio de todos esos momentos difíciles, el Señor no se apartaba de él, porque Dios lo amaba, ¿sí? Amaba a José, lo amaba de corazón. Y como José no sufría de envidia, José era colaborador, era noble, era correcto, no era perfecto, porque como les digo, no hay hombres perfectos, pero era un hombre correcto. Y en medio de sus equivocaciones buscaba siempre la presencia de Dios. Y esto era lo que Dios veía, su corazón, su corazón. Entonces, mis amados, la vida no es fácil. Mira el ejemplo, aquí lo vemos con José. No sé qué estás viviendo tú, no sé cuál es tu situación, pero lo único que digo es que en medio de cualquier situación que cada uno de nosotros vivamos, Dios está viendo nuestro corazón. Eso es lo que Dios ve. ¿Qué hacemos en el momento difícil? ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Somos envidiosos? ¿Somos egoístas? ¿Le quitamos el puesto a las otras personas? ¿Tratamos de ganar por encima de los otros? ¿Qué actitudes tenemos? ¿Cuáles son las actitudes que de pronto para el mundo son normales, pero para Dios no? Porque eso es lo que Dios ve. Y mis amados, nosotros somos probados en cada una de las pruebas que tenemos a diario. Porque, como les digo, la vida no es fácil, ¿sí? O sea, el que te dijo que seguir a Dios te alejaba de todas las pruebas y que ya todo era color de rosa, te mintió, porque eso no es así.
O sea, seguir a Dios no te hace a ti libre de vivir momentos difíciles, de pasar pruebas, porque es que eso es la vida, ¿sí? Es como la universidad de la vida. Es como una carrera universitaria que tienes que sufrir altibajos. O sea, yo pienso que todos aquellos que escogen una carrera y piensan que al inscribirse, si te dicen, no, mira, tú te vas a inscribir en esta carrera, pero no va a ser súper chévere, todo va a ser wow, o sea, vas a pasar momentos muy felices y eso te dicen cuando te inscribes y ya en menos de nada pasa el tiempo y eres profesional y no sé qué, pues también te está mintiendo, porque los que hemos vivido un estudio, una carrera, sabemos qué es pasar por un proceso de notas, un proceso de trasnochar, un proceso de tener que aprender muchas cosas, que investigar, que saber que si no pasamos una nota toca estudiar más, bueno, todo lo que conlleva una carrera. Así como también hay momentos gratificantes, también hay momentos duros donde se prueba quién es quién, ¿cierto? Por ejemplo, en estos días, una de mis hijas que está por graduarse me decía, mamá, ahora sí entiendo por qué hay personas que quieren pues hasta quitarse la vida. Yo le decía, ¿por qué? ¿Cómo así? Me decía, me contaba pues el caso de algunos compañeros que no han pasado ninguno de los preparatorios que han hecho, y me contaba pues que son pocos los que se van a poder graduar a final del año porque pues no han pasado estos preparatorios. Entonces ella decía que podía ya ver esa frustración tan grande que ellos tenían, que dice ella que es una cosa fuerte que se puede sentir una persona que se presenta una y otra vez y nada, y ahora el otro tampoco, y dices fuerte, es una cosa que nunca se imaginaron que tenían que pasar en su carrera por todo este proceso, y ahora terminar el examen, el último, digamos, de inglés, el nivel alto. Y bueno, o sea, es una cosa que están viviendo todos ellos muy fuerte. Entonces, ella me decía, puedo entender los momentos difíciles que pueden estar atravesando, ¿sí? Y yo le contestaba esto mismo que les estoy diciendo, que la vida es una formación integral. Unos la viven en un área, otros la viven en otra, otros en algunas frustraciones que tal vez unos no pudieron estudiar una carrera, otros la estudian y no pueden terminarla, ¿sí? Y así pasa con todo. Unos consiguen trabajo y pierden a su familia por su trabajo, otros no consiguen trabajo y son rechazados por su familia, y así con muchas cosas. La diferencia de todo esto, como yo le decía a mi hija, es lo que Dios ve en el corazón de cada persona. O sea, mira a José. José tuvo que pasar momentos muy difíciles. O sea, yo me pongo a pensar que José, llevando su vida más adelante, él se acordaba a sus hermanos de cuando lo quisieron vender, él escuchaba todo eso, de cuando lo quisieron matar, imagínense. O sea, año tras año él tenía ese dolor en su corazón, pero eso no lo alejaba de Dios, eso lo hacía crecer. Esos momentos difíciles que cada uno de nosotros vivimos, eso es lo que nos lleva en esa formación de la carrera de la vida, es la que nos lleva a ser mejores personas. No es mejor persona el que más cosas haga, es mejor persona el que más tiempo pase de rodillas en la presencia del Señor. Eso nos hace mejores personas. Eso le decía yo a mi hija. Le decía, lo que Dios ha visto en esta carrera en tu vida es tu corazón, decía, porque mi hija quiere ayudarle a todo el mundo. Ella no sufre de envidia, ella más bien se alegra de que le vaya bien a los demás. Pero le ha pasado como a José, ha sido rechazada porque tiene el favor de Dios en su vida, sencillamente. Entonces, esa ha sido su formación también fuerte y difícil. ¿Sí? Para ella ha sido también una formación todo este proceso con sus compañeros y cómo se siente ella allí, ¿sí? Los otros lloran
por una cosa y mi hija llora por otra. O sea, yo he visto la madurez de ella cuando ella lleva todo esto a la presencia de Dios. Cuando yo le digo a ella, eso es lo que Dios mira. Dios mira lo que tú llevas allí a la presencia, cómo descarga las cosas, cómo no te enfureces o no te levantas contra los demás, ni te desquitas, ni haces lo mismo que hacen, sino que tú entregas eso y sigues siendo mejor persona, sigues colaborando. Eso no te hace ser mala, sino al contrario, entender que los demás necesitan ese cambio, ¿sí? Y ver que los demás se van de rumba, que buscan los placeres de este mundo, pero mi hija en ese momento está de fiesta en la presencia del Señor. Eso, mis amados, hace la gran diferencia. Eso es lo que Dios busca, el corazón, la búsqueda que tú tengas del Señor en los momentos difíciles. ¿Qué haces tú en los momentos difíciles? Te pregunto yo. ¿A quién buscas? ¿De quién dependes? ¿Cuál es tu estrategia en esos momentos? Porque mira, algo que yo he visto es que hay personas que buscan al Señor solo en los momentos difíciles. Y eso es triste. A mí me duele decir, mira, estoy pasando por un momento difícil y nos llaman y nos buscan siempre en el momento difícil. Pero cuando ya todo cambia, cuando Dios se presenta, cuando la mano del Señor viene sobre la vida, cuando hay cambios, la persona no vuelve, la persona no busca al Señor, la persona se olvida y vuelve uno a sentir el teléfono y dice, otra vez tiene otro problema. Entonces, eso no es un corazón conforme al corazón de Dios. Eso, lo que Dios mira es eso. Es tu amor, es tu entrega, es que de verdad haya dependencia hacia Él. Eso es lo bonito de tener a Dios en nuestro corazón, buscarlo, tener el ánimo siempre en cada momento de buscarlo a Él. Por eso te digo, la vida no es color de rosa, la vida tiene altibajos, es formación. Es una carrera donde tú vas subiendo un escalón, luego subes el otro, luego el otro y vas ascendiendo. Y Dios te va llevando y te va promocionando en muchas cosas, en muchas áreas, en todas las áreas somos formados. Pero qué bonito ver que ya pasé esta, ya me gradué de esto, ya digamos esto ya no es difícil para mí, ya lo supero, ya pasé esa prueba. Sí, y todas las pruebas pasarlas en la presencia del Señor. Eso sí es maravilloso. Eso es lo que Dios mira. Eso es lo que Dios está buscando dentro de ti, dentro de tu corazón. Eso es lo que el Señor hoy te está poniendo aquí al frente, esta transmisión, a que tú entiendas qué es lo que Dios está viendo de ti. ¿Sí? Yo voy a contarles aquí, terminando la historia de José, un último proceso que él pasó, y era que Dios estaba siempre con él y no lo soltaba y siempre lo bendecía. Dice aquí en Génesis 39, versículo 2, dice, el Señor bendijo mucho a José en la casa de su amo, de modo que tenía éxito en todo lo que emprendía. Mire, tenía éxito en todo lo que emprendía. Potifar comprendió que el Señor estaba con José de una manera muy especial. Por supuesto, José llegó a ser una persona de confianza. Pronto estuvo a cargo de la admiración, de la hacienda y de todos los negocios de Potifar. Inmediatamente Dios comenzó a bendecir a Potifar por amor a José. Imagínense que tú seas bendecido, que las personas que estén alrededor tuyas sean bendecidas por el amor que Dios te tiene a ti, porque en ti habita la presencia del Señor. Entonces, donde quiera que tú vayas, hay bendición. Imagínate eso. Así dice la palabra. Dios comenzó a bendecir a Potifar por amor a José. Todos los asuntos de su hacienda comenzaron a prosperar. Sus cosechas aumentaron y se multiplicó su ganado. Por esa razón, Potifar le entregó a José la responsabilidad de administrar todas sus posesiones. Tremenda me parece esta palabra.
sea, la presencia de Dios estaba con José. Y pregunto, ¿José no vivía momentos difíciles? Les pregunto, ¿momentos de dolor? Claro que sí, ¿sí? Dice la palabra, como les digo, que José lloraba amargamente por el rechazo de sus hermanos, ¿sí? A él no se le olvidó nada. Él escuchó todo lo que sus hermanos dijeron de él y sintió todo lo que le hicieron. O sea, él tenía el recuerdo día tras día de todo ese dolor, y yo creo que su corazón le dolía constantemente de sentir eso, de estar alejado de su padre, de no tener una familia. Todos tenemos una familia a nuestro alrededor, alguien que nos acompaña, alguien que piensa en nosotros, alguien que sabe que vivimos. Pero José no. José quedó completamente aislado de toda su familia. Entonces, ¿momentos difíciles vivía José? Claro que sí. Y no sé lo que tú puedas estar viviendo, porque tú puedes estar pensando que Dios no está contigo. No sé cuál es tu caso. Puedes estar pensando que Dios no te ama porque te permite que sucedan esas cosas difíciles, porque no consigues esto, porque te pasa aquello, porque no sales de este estado, porque hay una enfermedad, porque hay muchas cosas. La gente muchas cosas dice y piensa en contra de Dios. Espero que este no sea tu caso. Pero imagínese si José pensara así de Dios. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me separaron de mi familia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Sí? Entonces José no tendría una buena relación con el Señor. Pero ese no fue el caso. Porque si José se hubiera resentido con el Señor, muy seguramente no hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto. Porque José llegó a ser el gobernador de Egipto. Pero todos esos sufrimientos José los procesó como en la presencia de Dios. Entonces, para llegar a ser gobernador, José tuvo que atravesar momentos duros, muy difíciles, ¿sí? Él tuvo que pasar cárcel. Allí donde estaba, lo encarcelaron. Si ustedes se acuerdan cuando injustamente la mujer de Potifar lo acusó, allí en la palabra habla cuando lo acusó de que la intentó violar. Entonces eso fue falso, ¿sí? Ella se inventó eso porque el enemigo se mete a interponerse en nuestra vida, a causarnos daño. Pero el corazón de José era un corazón sano, era un corazón fiel, era fiel a sus amos y él nunca le fallaría a su amo. Entonces él nunca iba a hacer eso. Entonces, como Dios amaba tanto a José y veía su corazón, el Señor estaba con él. Entonces, aún así, pasó esos 2 años de cárcel porque lo metieron en la cárcel por esta acusación, pero Dios estaba con él. Dice aquí en la palabra, en Génesis 39, dice: pero el Señor estuvo con José también allí y le mostró su amor, permitiendo que se ganara la confianza del carcelero. El hecho es que el carcelero pronto le entregó el cuidado de los prisioneros y lo dejó a cargo de todo lo demás que hacía en la cárcel. Por eso el carcelero ya no se preocupaba de nada, porque José tenía cuidado de cada cosa y el Señor hacía que todas las cosas le salieran bien. Diga conmigo, el Señor hacía que todas las cosas le salieran bien. Así es el Señor. El Señor se encarga que a pesar de todas las circunstancias que vivimos, Él hace que al final todas las cosas nos salgan bien. Hoy yo le decía a mi hijita, a mi hija menor, ella me pregunta algunas cosas de la palabra: mamá, ¿qué quiere decir esto? Estoy leyendo esto, ¿qué significa esto? Y está aprendiendo muchas cosas. Y me decía, es normal que a veces uno no sienta a Dios, porque hay días que
ella ora, que yo la escucho, ella tiene unos tiempos de adoración increíbles y canta durísimo y ella se mete en la presencia allí en su cuarto, en la presencia de Dios y wow, todos escuchamos desde afuera que son tiempos supremamente especiales, o sea, ella los vive todas mis hijas. Entonces, ella llega y me pregunta, mamá, ¿es normal que yo a veces no sienta a Dios? Y yo le digo, sí, claro, porque hay veces Dios se esconde a ver uno qué hace. Un día esto les voy a dar un tema de esos, porque es bien importante saber en qué momento Dios calla, en qué momento Dios se esconde. Entonces es normal y Dios hace eso para ver nuestra actitud, para ver si no lo sentimos a Él, entonces nos alejamos y vemos que Dios permite que nos pasen cosas difíciles, entonces saber qué hacemos, ¿sí? Él se esconde para eso. Pero podemos ver aquí en la vida de José que Dios siempre estuvo con él, que Dios nunca lo abandonó, Dios siempre lo protegió, lo cuidó y por eso llegó a ser ese gobernador tan grande que nos muestra allí la palabra. Entonces, mis amados, el Señor nos lleva a revisar nuestro corazón. ¿Qué estará viendo el Señor en nosotros? ¿Cómo son nuestras intenciones? Cierra tus ojos allí y revísate. ¿Cómo son tus intenciones? ¿En qué lugar has colocado al Señor en tu vida? ¿Qué representa Dios para ti? Respóndete todo esto delante del Señor. ¿Qué cosas pasan por tu cabeza cuando tienes momentos difíciles? ¿Qué es eso que pasa por tu cabeza? ¿Qué es eso que piensas? ¿Qué es eso que vives en ese momento? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo enfrentas las circunstancias en tu vida? Hoy todo esto analízalo delante del Señor. Piensa por un momento y habla con el Señor de estas cosas. Aunque muchos allá afuera no crean en ti, porque habrá muchos que no crean en nosotros, Dios sí cree en nosotros. Dios sí cree en ti. Nadie creía en David, recuerden ustedes. Querían nombrar otro rey, decían que no, que por qué, que ellos habían escogido un rey y no daban ni un peso por David. Ni siquiera su familia daba un peso por él, ni creían en él. Y mira dónde Dios lo puso. Tú puedes ser un David. Dios pone los ojos en sus hijos, Él sabe en quién. Aunque nadie crea en ti, el Señor sí cree en ti. El Señor conoce tu corazón. Él revisa las actitudes de tu corazón. Por eso a diario debes revisarlas tú también allí en la presencia del Señor y mirar cuáles son las actitudes que tienes con los demás. ¿Qué piensas tú de los que están alrededor tuyo? ¿Qué piensas de cada uno de ellos? ¿Cómo es tu comportamiento? De los que te rodean también en tu trabajo, en tu estudio, donde quiera que tú pases. ¿Haces lo mejor por ellos? ¿Piensas lo mejor de ellos? Recuerda que Dios todo lo ve, que el Señor siempre está allí alrededor de nosotros. Él sabe todo lo que hacemos. Mira también a José. Al contrario, José, todos querían acabar con su vida. Y las personas cercanas, las que uno se imagina que quieren lo mejor para uno. Ellos querían acabar con la vida de su hermano. Pero el solo hecho de que Dios creyera en él marcaba la diferencia en su vida. El solo hecho de que Dios crea en ti, eso marca la diferencia en tu vida. Así tú sientas que eres el menospreciado, la oveja negra, como dicen por ahí. Así tú sientas que eres el desechado.
si tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios, tú eres más que cualquier otro. Porque es que así es que Dios ve, así es que Dios usa, así es que Dios levanta a una persona de las actitudes de su corazón. Mis amados, si el Señor hoy te ha colocado aquí hoy al frente de esta transmisión, es porque está viendo tu corazón y está trabajando en él. Aunque nadie más crea en ti, aunque las circunstancias muestren una cosa diferente, aunque hayas caído 1000 veces Dios te levanta. Lo único que el Señor necesita de ti es tu voto de confianza. Es abrir tu corazón para que el Señor reine en él. Es no rendirte en esta carrera de la vida, que es una carrera que tiene altibajos, como les digo, que es una carrera dura, una carrera pesada, una carrera de formación. Es una tremenda formación. Nuestra vida es una tremenda formación. Pero sí es posible, sí podemos pasar la prueba. Sí podemos escalar y podemos llegar muy lejos. Porque el Señor es fiel. Y a todos estos personajes que estamos viendo, que tienen la palabra, que nos enseñan, a todos ellos Dios los elevó en lo alto, los llevó muy lejos. Y vemos en cada uno de ellos una formación perfecta, completa, ardua, pero con todo el poder de Dios, con toda la presencia del Señor. Es levantarte de nuevo cada día, sabiendo que tú no estás solo, que tú no estás sola, que el Señor está contigo. Eso es lo más importante, saber que el Señor está contigo. Es creer como que al final de cada momento de cada momento difícil, Dios te saca en victoria, que siempre la mano del Señor está contigo, que Él no te deja solo, que no te deja sola. Eso es lo más importante. Mire, esto marca la diferencia. No es lo mismo luchar en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, que luchar con la mano de Dios, porque Él es el que va delante de nosotros. Mire, Dios tiene todas las estrategias, Él tiene todas las armas, Él tiene todas las soluciones a todos los problemas. Él tiene todo. O sea, a Él no le queda grande nada. Cualquier cosa que tú estés viviendo, no importa cómo se llame, no importa lo que sea, todo es posible para Dios. Dios todo lo puede hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Así que tú estás con el vencedor, tú estás con el poderoso, con el gigante, con el Rey de Reyes, con el que todo lo puede. A Él no le queda grande nada. Todo lo que tú le pidas, Él lo escucha. Él sabe lo que necesitas. Él sabe el paso siguiente que tienes que atravesar. Él sabe la solución. Cuando uno mismo no sabe qué hacer, uno mismo no sabe cuál es la solución, el paso a seguir, Dios sí sabe. Él lo sabe. Es que tú le consultes, es que tú le preguntes, es que te dejes guiar por Él. Es que dejes que Él te dé la mano y que te lleve. Tú no vas solo. Eso es muy clave. Tú no vas solo. Tú no vas sola. El Señor va contigo. Cuando tú lloras, el Señor llora contigo. Cuando tú ríes, el Señor ríe contigo. El Señor se presenta en cada momento difícil, en cada situación. Él está allí. Él sabe por qué coloca esos momentos. Él sabe esos momentos de formación a dónde te van a llevar. Lo que pasa es que uno mismo no sabe y a uno le parece complejo y le parece que es difícil y que no puede pasar de ahí, como que le queda grande. Pero el Señor sabe en quién deposita su confianza. Es en ti, en cada uno de nosotros. Él deposita su confianza, Él sí cree en nosotros. Mira la palabra cuando Jesús llamó a Judas. El Señor lo llamó porque lo llamó para que manejara las finanzas. Y la gente lo vio como engañador,
pero el Señor vio su capacidad en él, en esta área financiera, y por eso lo llamó, porque Jesús, que es Dios, conoce los corazones, y lo llamó cuando nadie creía en él, cuando todos lo vieron como el malo, ¿sí? Entonces, en esta misma área, Judas fue formado, o sea, él fue formado en esta área financiera, pero lamentablemente no pasó la prueba, porque yo digo que él tuvo que tener más tiempos con Dios. Él se dejó llevar por la avaricia, por otras situaciones, y no pasó la prueba. Pero Jesús creyó en él y por eso lo llamó. Hay muchas personas que pueden estar diciendo: yo soy el peor, yo no puedo, yo no conquisto, yo no llego, yo no soy nadie, yo no voy a lograrlo. Y se creen incapaces. Así como mucha gente allá afuera pueden hablar de ti y decir: tú no eres capaz, tú no lo has logrado, tú no has conseguido, tú no puedes. Muchos allá no pueden, de pronto no creen en ti. Pero si Dios cree en ti, eso es lo más importante. Eso es lo que te va a sacar adelante. Eso es lo que te lleva en victoria. Hay días, mis amados, que uno no ve la mano de Dios. Hay días que, como les digo, Dios se esconde y decimos: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás en este momento difícil? Pero eso no quiere decir que Dios se haya ido. Él no se va. Eso quiere decir que el Señor te está enseñando dependencia. Dependencia. El Señor te lleva a depender completamente de Él. Eso es lo que el Señor está buscando, porque así como nosotros con nuestros hijos los llevamos en una formación y les enseñamos, cuando ellos están pequeñitos, les damos la mano para que aprendan a caminar y los vamos soltando y ellos se caen y vuelven y se levantan y uno los vuelve a soltar. Así Dios los suelta a uno. No es que Él se haya ido, no es que uno se vaya del lado de su bebé y deje que se caiga. Es que uno quiere enseñarle a dar pasos firmes. Uno les enseña a andar, a caminar solos. Asimismo el Señor nos enseña a caminar solos. No es que Él se vaya, no es que sea indiferente o sea indolente. No es eso. Él te está enseñando el significado de la palabra fe. El significado de depender, de esperar en Él, de creer que sí lo puedes conseguir, que es con Dios sí es posible. Y esos son tiempos de formación. Son tiempos de formación. Yo quiero que tú estés allí con el Señor analizando todo esto, porque el Señor cree en ti. Y ojalá hoy hayas entendido qué es lo que Dios está viendo en ti. Cuando tú no te creías, cuando creías que el Señor no podía poner tus ojos en ti para llamarte, para ponerte en un lugar especial, para darte cosas grandes. Hoy quiero decirte que sí, que el Señor mira tu corazón, que el Señor está revisando tu corazón, que el Señor te está llevando a crecer, que Él te está llevando a avanzar, que el problema que tú estás viviendo en este momento no significa nada, no significa que paraste el proceso, no significa que no eres capaz, no significa que no lo vas a lograr. Lo que está pasando en este momento es el proceso que el Señor está viviendo contigo. Y esos procesos son para subir, para crecer, para avanzar. El Señor te está enseñando a ser más fuerte, a ser más capaz. Te está promocionando a un nuevo nivel. Un nivel donde tus sentidos espirituales se van a desarrollar de una manera que tú no te imaginas. Esos son los procesos que valen. Eso es lo que realmente tiene significado. Ese proceso donde tú estás en la presencia de Dios y estás ahí sumergido en Él y empiezas a abrir esos sentidos espirituales y tu oído escucha la voz del Señor. Y tus ojos se despiertan a visiones, a sueños. Y lees la palabra y entiendes completamente lo que el Señor te está diciendo. Es porque tus sentidos espirituales se están abriendo. Porque estás pasando un proceso en la presencia del Señor.
Y esos procesos son los más valiosos, los que tú buscas cada día, a diario, allí en la presencia de Dios. Allí es donde te formas, allí es donde creces, allí es donde te capacitas, allí es donde pasas el examen, donde el Señor te ve tu corazón, ve las intenciones tuyas. Cuando para ti lo más importante tal vez sean las riquezas, cuando para ti lo más importante sea la fama y otras cosas que el mundo ofrece, eso es lo que Dios no aprueba, eso es lo que Dios no quiere. Dios eso lo da como añadidura porque nos ama, pero no es lo que tú debes buscar. Bien dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque dice la palabra, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Allí estará tu corazón. Eso es lo que tú debes buscar, las cosas del Señor, lo que proviene de Él. Ahora, este es un momento para que tú reflexiones, para que tú analices, para que allí en la presencia del Señor, donde estás en este momento, tú como que tomes una decisión y digas: Señor, yo sé que tengo que hacer cambios. Hay cambios que tengo que hacer, hay cosas que debo abandonar, hay cosas que debo soltar, hay pecados que no debo permitir más. Mira al rey David, los ejemplos que el Señor nos deja hoy. El rey David cometió pecado, el rey David le falló al Señor en múltiples ocasiones, pero Dios vio su corazón arrepentido. El Salmo 51 nos habla del arrepentimiento de David y dice David: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y decía él: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y decía: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, decía David, completamente arrepentido. Eso es un corazón arrepentido. Ese es el corazón que Dios ama. No porque tú no peques, porque todos pecamos. No porque seas el mejor. Es porque tu corazón quiere agradar a Dios. Tu corazón quiere estar limpio. Tu corazón quiere darle al Señor ese olor fragante cada día. Que el Señor vea que tu corazón da lo mejor para Él. Este es el momento que Dios quiere que tú reconozcas y que tú digas allí donde tú estás allí a solas con el Señor. Hoy es momento de que tú reconozcas la necesidad que tienes del Señor, las cosas que tienes que dejar, las cosas que tienes que cambiar, todas aquellas cosas que tú sabes que no están bien, que están en tu corazón, que te hacen daño, que le hacen daño a los demás, cosas que a Dios no le agradan. Yo hoy te voy a colocar una canción. No la puedo colocar aquí en YouTube, pero quiero que ahorita que ya vamos a terminar, tú salgas aquí abajo en la descripción de este video, tú coloques esta canción y te metas con el Señor. Sé que el Señor te va a ministrar. Es una canción que dice que Él es el que seca tus lágrimas. No te vayas sin escucharla y dejar que el Señor te ministre. Tú necesitas tener un tiempo allí, 5 minutos más en la presencia del Señor. Necesitas soltar. Hay cosas que tienes que soltar. Hay cosas que no has soltado. Y el Señor, oye, está ahí contigo. El Señor está abrazándote. El Señor te está entendiendo. Para el Señor no es indiferente lo que tú vives. Así que déjate ministrar por Él. Oh, gracias, Señor, por estos tus hijos y por todo lo que tú estás haciendo en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, por favor, bajen y busquen la canción. Aquí debajo del título de la charla van a meterse y van a seguir la administración. Un abrazo, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.